En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos comentado en nuestras clases anteriores sobre la inmortalidad, que es una reflexión un poco desde la filosofía, pero si uno lo mira mejor desde la creación, desde la perspectiva de la creación. Luego hemos hablado sobre la escatología comunitaria y las consecuencias que esto tiene, cómo nos va conduciendo de la mano de la profecía hacia la apocalíptica. Es necesario que abordemos el tema de la resurrección, sobre lo cual hay que hacer varias aclaraciones. La primera es que el tema de la resurrección no aparece como un dato dogmático, simplemente predicado porque sí. Como en tantas otras cosas de la fe, Israel descubre el dato a través de la historia. Es decir, la historia es el gran libro de la revelación para Israel, y la resurrección no es la excepción. Entonces yo les sugiero que tomen ese dato, ¿cierto? Que se pongan un poco menos cómodos y tomen ese dato que es la resurrección, lo mismo que tantas otras afirmaciones básicas de la fe de Israel, no proviene de una teoría, sino que es fruto de una historia. Es la historia misma del pueblo, la que se convierte en fuente de revelación. Recordemos ese gran principio que nos dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Dios se revela a través de hechos y palabras. De manera que los hechos manifiestan, las palabras esclarecen. Y esto sucede en la historia. La historia manifiesta el poder de Dios. La palabra de Moisés y de los profetas esclarece cuál es ese poder y qué significa. Entonces, con respecto a la resurrección, tenemos que decir lo mismo. Observemos que en los orígenes más remotos del pueblo elegido, no aparece una idea de inmortalidad, eso ya lo dijimos, no aparece una idea de inmortalidad. Lo que aparece es algo muy vago, en el sentido de que hay como una especie de vida de ultratumba. Fue a reunirse con sus padres, dicen. Se habla del Sheol, parece que es una existencia como entre sombras, que no está demasiado distante de lo que encontramos en otras culturas. Acuérdate lo que era el Hades para los griegos. O sea que al principio los israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo elegido, no tiene exactamente una idea de victoria sobre la muerte. Porque hay que saber que la idea fundamental en esto de la resurrección es victoria sobre la muerte. La muerte no es vencedora. Básicamente, lo que descubren los israelitas es eso. La muerte no es vencedora. Ese es el contenido fundamental de la fe de Israel. La muerte no tiene la última palabra. Pero luego, en torno a esa frase, la muerte no es vencedora, van a aparecer una serie de afirmaciones que le dan todo el relieve y todo el peso a esa frase. Piensa, por ejemplo, en esta otra. Solo Dios es Señor de cuanto existe. Esa frase también brota de la historia del pueblo elegido. Pero si tú tomas las dos frases, la muerte no es vencedora y Dios es Señor de todo cuanto existe, ya tú estás muy cerca de la afirmación de la resurrección corporal. Porque no hay un ámbito en el que Dios no sea Señor. Dios es Señor no simplemente de las ideas, de los proyectos, de las causas,
Dios no es Señor solamente de las teorías, de las enseñanzas. Dios es Señor de todo cuanto existe. Entonces, el esquema básico, para que por favor no me vayan a perder, el esquema básico es ese. ¿Cuáles son los dos grandes descubrimientos? El primer descubrimiento es, o al que van a llegar ellos es, la muerte no es vencedora. Ese es el primero. La muerte no tiene la última palabra. ¿Y el segundo cuál es? Dios es Señor de todo cuanto existe. Si usted toma estas dos frases en serio, pronto llega a la fe en la resurrección. No puede ser que la muerte tenga la última palabra. Entonces quiere decir que la muerte queda vencida. Pero ¿cómo queda vencida la muerte? ¿Queda vencida solamente por la inmaterialidad de un alma que permanece? ¿Queda vencida porque los ideales por los que yo luché siguen vivos? ¿Queda vencida porque las ideas que yo enseñé, otros las siguen enseñando? ¿Queda vencida porque la memoria de mi nombre, como pasa en el confucianismo, porque la memoria de mi nombre se repite? No puede ser esa toda la victoria de Dios, porque Dios es Señor de todo cuanto existe. Por lo tanto, Él es Señor de la realidad íntegra del ser humano. Como ustedes ya saben muy bien, es muy importante para los semitas esa concepción del ser humano de una manera unitaria. Entonces, si Dios es Señor y si Dios vence la muerte, Dios vence todo lo que es muerte en mí. Dios vence todo lo que es muerte en mí. Entonces, el centro de la fe israelita lo podemos expresar de esta manera y ya vamos a hacer el recorrido histórico. Dios vence todo, lo pongo en mayúsculas, todo lo que es muerte en mí. Si Dios no vence todo lo que es muerte en mí, si hay algo en donde Dios no vence, entonces Dios no es Señor de toda la creación. Dios tiene que vencer todo lo que es muerte en mí. Eso implica la victoria sobre el pecado. Eso implica la victoria sobre la ignorancia. Eso implica la victoria sobre la muerte física. Dios vence todo lo que es muerte en mí. Estas son las afirmaciones fundamentales. Ahí lo tiene usted en un pequeño tablero. Esto fue lo que Israel aprendió a lo largo del tiempo. Y aquí es donde uno se da cuenta que no tiene sentido desde la Biblia, no desde una afirmación dogmática simplemente. No es porque lo diga el Papa tal o el concilio tal. Desde la Biblia no tiene sentido hablar de una resurrección puramente mental, espiritual, la resurrección en términos de un proyecto, la resurrección en términos de una idea, una enseñanza, una doctrina, un nombre. No. Si nos limitamos a ese tipo de resurrección o a esas clases de resurrección, en realidad lo que estamos diciendo es que Dios no es Señor de todo. Dios no es Señor de todo. Entonces, estas son las afirmaciones básicas. Este fue el camino que ellos hicieron. Y este es el camino que lleva a la afirmación de una resurrección total. Esa resurrección total es la que aparece jubilosa en el capítulo 28 de San Mateo. Observe las frases de Jesucristo, ya resucitado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esa es la frase aquí. Aquí la ves. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por consiguiente, la resurrección significa que ningún poder de esta tierra puede imponerse. Puede imponerse. Porque si hubiera un poder que a base de miedo, a base de hostigamiento,
a base de tortura o muerte, pudiera frenar el Evangelio, entonces estas afirmaciones básicas no podríamos tenerlas. Bueno, esa es la síntesis. ¿Por qué la he presentado al principio? Porque quiero que sepamos hacia dónde vamos y cómo esto es lo que ellos tienen presente. Esto es lo que significa para ellos resurrección. Es algo que brota de la historia. Pregunta, ¿cómo brota de la historia? Vamos a irlo contando. Bueno, esta es una historia, mis hermanos. Esta es una historia que tiene 10 capítulos. Esto no es así nomás. Por lo menos tiene 10 capítulos y hay que irlo viendo poco a poco. Se remonta al tiempo del Éxodo. Se remonta al tiempo de Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? ¿Qué encontramos en Egipto? En Egipto encontramos un dato difícil de explicar. Ustedes que son ávidos lectores de la Biblia habrán notado esta aparente contradicción. Cuando la predicación de los profetas y la predicación de Moisés hablan de Egipto, la llaman tierra de esclavitud. ¿Cierto? Siempre se habla de tierra de esclavitud. Pero cuando los israelitas estaban en el desierto, añoraban volver a Egipto. ¿Qué significa eso? O sea, en ese dato, en ese pequeñito dato, hay demasiada información y no hay que perderla. Les repito, la Biblia llama a Egipto siempre tierra de esclavitud, pero los israelitas querían volver ahí. Si usted examina otras historias de esclavitud a lo largo de la historia de la humanidad, usted se da cuenta que ningún esclavo que se haya fugado quiere volver. Nuestro cohermano dominico, que hizo su estudio sobre San Basilio de Palenque, Tigreros Carabalí, él pues se fue allá y él se puso a investigar sobre esa historia. Todos sabemos que la población de San Basilio de Palenque en Colombia surge precisamente a partir de ¿qué? Esclavos que se han fugado. Y los pactos que hacen estos esclavos fugados es, nos matan. Si nos tienen que matar, nos matan. Pero nosotros no volvemos a servir. Es lo mismo que usted se encuentra en muchas otras partes. Las historias espantosas que uno se encuentra de los esclavos, mayormente afrodescendientes, en el sur de Estados Unidos. Esclavos que se fugaban, les reventaban la espalda a golpes, les quebraban huesos. O sea, unos niveles de tortura brutales cuando los capturaban. Y después de capturados volvían a fugarse. O sea, sabiendo lo que les podía venir encima. Entonces, a uno le llama mucho la atención que por una parte Egipto sea llamado tierra de esclavitud y por otra parte los israelitas queriendo volver a Egipto. Esto nos hace suponer que nosotros no hemos entendido qué estaba pasando en Egipto. Nos hace suponer que nuestros clichés, que nuestras suposiciones usuales sobre Egipto fallan. Egipto no es lo que nosotros nos imaginábamos. Parece que había una dosis muy alta de astucia, de inteligencia en las autoridades en Egipto. Parece que esta gente manejaba esa situación con una particular astucia, porque eran esclavos, pero eran esclavos felices. No hay manera de reconciliar las dos afirmaciones. Es decir, que la Biblia lo llame a Egipto tierra de esclavitud y que esta gente quiera volver a Egipto. ¿Cómo se reconcilian esas dos afirmaciones? Solamente si entendemos que ellos eran esclavos, pero esclavos felices. Parece que esa es la clave, esclavos felices. ¿Y cómo se logra, o cómo logró el régimen egipcio tener a estos esclavos felices? Pues básicamente los ponían a trabajar para sus intereses. Los egipcios ponían a los hebreos a que trabajaran por los intereses de Egipto.
Y de vez en cuando les daban momentos de fiesta, de expansión, de carnaval, de comilona. Que es una estrategia utilizada en muchas otras partes. Ya ahí no nos parece tan singular lo de Egipto, porque es lo mismo que hacían los patricios romanos con el pueblo. Cada vez que el pueblo, plebs, se dice en latín, cada vez que la plebe, de ahí viene la palabra plebe, cada vez que la plebe estaba así como a punto de levantarse y de rebelarse, mágicamente llegaban unos barcos con gran cantidad de trigo de África y venía el anuncio: el gran patricio Marcus Junius, Marcus tenía que ser claro, Marcus Junius ofrece a todo el pueblo de Roma, y todo el pueblo de Roma podía llegar a ser casi 1 millón de personas, ofrece con abundancia el pan, vayan al puerto. ¿Cuál puerto iban? Al puerto de Ostia, sin H. Entonces iban allá y la gente llevaba su buena cantidad de trigo. ¿Qué pasaba con la revolución? Hasta llegaba. O sea que esa estrategia se ha utilizado hace mucho tiempo. Los egipcios supieron mantener a los israelitas en ese régimen. Y le voy a decir una palabra que me parece precisa. Oiga esto: los egipcios administraban a los hebreos. Los egipcios administraban a los hebreos. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que para Egipto el pueblo de Israel era ¿un qué? Un recurso. Así como usted tiene que administrar la platica para que le alcance, así como el que tiene un rebaño tiene que administrar los recursos, a ver a qué pastos voy a llevar estos animales. Bueno, la semana entrante me los llevo para ese otro pasto que queda detrás de la montaña, la otra semana me los llevo para el lado de la vega. Eso es administrar. Los egipcios administraban a los hebreos, los administraban como un recurso al que hay que tener contento. Alguien hacía esta comparación: si usted tiene un buey que le está trabajando bien, usted le da alimento y lo tiene contento. Usted no quiere que el buey se le enferme, usted no quiere que el buey se le vuelva arisco, insoportable, pero el buey está al servicio suyo. Entonces los egipcios trataban a los hebreos como se trata a un buey. Los egipcios administraban a los hebreos. La cosa llegó a un punto crítico a medida que los hebreos iban creciendo y creciendo. Es lo que nos cuenta el libro del Éxodo, ¿no? De hecho, así empieza el libro del Éxodo. ¿Y qué pasa cuando los hebreos empiezan a crecer? Entonces los egipcios, que son astutos, ¿quiénes eran los que manejaban la situación en Egipto? Era la casta sacerdotal y los escribas o escribanos de allá. Lo mismo que en otras partes los escribas eran una élite y los sacerdotes. Entonces los sacerdotes manejaban todos esos hilos. Por ejemplo, los sacerdotes sabían que necesitaban una figura divina que infundiera respeto y reclamara obediencia. Entonces, por eso el faraón era de estirpe divina, era hijo del sol, hijo de Ra, que es el nombre que ellos le tenían al sol. Entonces el faraón era descendiente de Ra, era divino. Por una parte, entonces, se entroniza al faraón como una figura divina, pero el país se maneja, se administra moviendo los hilos adecuados. Y esta gente, con su astucia, llegan a una conclusión, sea que lo haya pensado el faraón o el que lo haya pensado. Oiga, pero ¿y si nos atacan?
si en el momento en el que nos atacan, los hebreos hacen alianza con nuestros enemigos, ya son muy numerosos los hebreos. Entonces ellos se dan cuenta de que la fase de la administración, el tratar a los hebreos como ganado, ya es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque mientras los hebreos sigan siendo un grupo cerrado, étnicamente cerrado, es una etnia que está creciendo. Y a medida que se van volviendo fuertes, el peligro va creciendo, porque si nos llegan a atacar, los hebreos van a descubrir que esa es su oportunidad para dejar de ser rebaño. Y entonces se van a aliar con los enemigos, nos van a aplastar. Entonces, en ese momento, la astucia egipcia, quiero subrayar esa palabra astucia, porque es un dato que no se suele poner. Por ejemplo, en la gran mayoría de las obras de la Teología de la Liberación, empezando por la obra señera de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, se presenta el problema de Egipto simplemente como que los hebreos estaban pasándola muy mal y sus derechos humanos eran oprimidos. Esa es una visión tan simplista. Los egipcios eran mucho más inteligentes que eso. Los egipcios sabían que no podían maltratar de esa manera a los hebreos. El maltrato empieza cuando aparece Moisés, ahí empieza el maltrato. Pero de resto no, los egipcios son muy inteligentes. Y mientras tanto, mientras los hebreos están en ese proceso de ser administrados, la fe que habían tenido los patriarcas es una fe que desaparece, que se va disolviendo en el olvido. Fíjate que cuando Moisés recibe el llamado de Dios, él no le habla a todo el pueblo ya había perdido la fe. ¿Con quién va a hablar Moisés? Con los ancianos. Moisés busca a los que todavía pueden recordar, todavía tienen autoridad y pueden recordar las promesas de Dios después de más de 400 años en Egipto. Ya los judíos prácticamente, hebreos debemos decir en esa altura de la historia, ya los hebreos habían perdido su fe. Entonces fíjate que es una circunstancia demográfica, el aumento de la población hebrea, la que hace que el faraón diga: tenemos que forzar el mestizaje. Pero el mestizaje no es que los hombres hebreos se van a casar o van a procrear con mujeres egipcias, no. El mestizaje es: no queremos más varones hebreos, que vayan quedando solo mujeres. Esas mujeres tarde o temprano se unirán con nuestros egipcios y así se produce un fenómeno de asimilación de los hebreos. Fíjate que son jugadas astutas. Esto hay que destacarlo. No eran tontos, ellos pensaban lo que estaban haciendo y lo pensaron bien. Vamos a forzar el mestizaje, vamos a forzar la asimilación étnica. Eso es lo que quiere Faraón y sus consejeros. Pero entonces pasa una cosa, que hasta este momento los egipcios administraban a los hebreos, fue la frase que usamos. Corrija la frase, por favor. Los egipcios administraban la vida de los hebreos. Pero cuando aumenta la demografía, cuando aumenta la población, se da otro paso, mi estimado hermano. Egipto quiere administrar la muerte de los hebreos. Entonces Faraón, figura divina, toma una decisión sobre quién vive y quién muere. Ojo, es una decisión divina, es una decisión religiosa. Yo, Dios e hijo de dioses, he tomado una decisión. No viven más los varones hebreos. Claro, hubiera sido más rápido seguir el procedimiento que luego tendrían otros pueblos como los asirios, que era eliminar físicamente a los hombres. Esto se hacía con muchísima frecuencia, en la antigüedad se hizo muchas veces, no solo los asirios, muchos pueblos. En esas guerras, lo que ellos hacían era matar a los varones y muchas veces a los niños también, y las mujeres pasaban a ser posesión.
a veces en términos de juguetes sexuales, a veces en términos de esposas y madres. Entonces, Egipto teóricamente tenía que haber matado a los varones hebreos, tenían que haber hecho eso. Pero ellos ven que ya la población es muy grande y realmente temen que un asesinato masivo produzca una revuelta incontrolable. Entonces vamos a llevarlo suave. Fíjate la astucia, y vuelvo y subrayo. Fíjate la astucia, vamos a llevarla suave. O sea, vamos a introducir un cambio étnico a baja velocidad. Simplemente no hay hombres. Todos sabemos que se necesita un número de años para que esa desproporción entre hombres y mujeres empiece a notarse. Se necesitaba por lo menos que las niñas, porque se suponía que los varones iban a ser asesinados, pues los bebecitos varones los iban a echar al Nilo, fue lo que mandó el faraón. Se supone que quedaban solamente las niñas, pero esas niñas tenían que esperar, o había que esperar 13, 14, 15 años antes de que esas niñas pudieran ser mamás. O sea que ellos están tomando decisiones a 15 y 20 años adelante. Estas son las sutilezas que yo no veo en ninguna parte en la teología de la liberación, que simplemente presentan las cosas como si fuera una explotación de que la gente no tenía vivienda digna o agua potable. Los egipcios eran mucho más inteligentes que eso. Entonces, ¿cuál es la jugada de los egipcios? Ya les hemos administrado la vida a los hebreos, ahora les vamos a administrar la muerte. Nosotros decidimos quién muere. Y van a morir los varones. Este es un plan a 15 años. José Stalin hacía planes quinquenales, planes a 5 años. Dentro de 5 años tal cosa, dentro de 5 años tal otra cosa. Estos estaban haciendo planes a 15 años, a 20 años, a 30 años. ¿Por qué ellos podían hacer planes de ese tamaño? Porque es que la civilización egipcia en ese momento, estamos hablando del año 1300 antes de Cristo, ya llevaba más de 2000 años de existencia. Es una cosa que a uno le parece increíble. ¿Cuántas dinastías habían pasado? Es decir, realmente los egipcios se consideraban eternos. Ellos consideraban que su civilización era eterna. Y por eso ellos hacían planes a 20 años, a 30 años. Lo importante es que Egipto reine. Eso es lo importante. Cuando ellos toman esta decisión, surge una figura. Todos sabemos quién es, Moisés. ¿Qué es lo primero que hace Moisés? Moisés no lucha por los derechos de los israelitas. Por favor, no trasladar al siglo XIII antes de Cristo el lenguaje socialista, comunista, democrático, modernista o como sea de nuestra época. Moisés no lucha por los derechos de los israelitas, eso no es cierto. Lea por favor la Sagrada Escritura, especialmente para esto el capítulo 4 del libro del Éxodo. ¿Qué es lo primero que pide Moisés? Moisés lo que pide es: deja ir a mi pueblo 3 días por el desierto para que me rindan culto. Eso es lo que pide Moisés. 3 días por el desierto. Entonces fíjate, 3 días por el desierto, 1 día de fiesta, 3 días de vuelta. ¿Esos son cuántos días? 1 semana. Quiero hacerle 1 semana de retiro espiritual a mi pueblo. Quiero que mi pueblo me recuerde. Quiero que mi pueblo recuerde quién es su Señor. ¿Cuál es la reacción inmediata de Faraón? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué el Faraón se opone? Estas son las preguntas que hay que hacerse, hermanos, para entender cómo brota la fe de Israel. ¿Por qué Faraón se opone? Las razones no son económicas. Y lo repito, la lectura económica del Éxodo es un error de principio a fin. Ni la propuesta de Moisés es económica. Moisés no está luchando por los derechos humanos de los israelitas, ni está luchando por mejorar las condiciones económicas de los israelitas, ni la respuesta del faraón es económica.
¿Por qué sabemos que no es económica? Porque deliberadamente la propuesta que Moisés hace, él asegura que la escuchó de Dios. Nosotros creyentes afirmamos eso también. Pero quitemos esa parte y miremos la jugada de Moisés. Fíjate que la cifra que propone Moisés es demasiado pequeña para suponer un colapso económico. Deja que mi pueblo salga 3 días. 3 días, un día de celebración, 3 días, una semana. En una semana no se cae el país. En una semana no se daña la producción del país. De hecho, muchas de las celebraciones que tenían los egipcios, celebraciones sobre todo en torno a la muerte. A ver, ¿cuál es el libro santo de los egipcios? El libro de los muertos. Ese es el nombre que tiene lo que llamaríamos la Biblia del Antiguo Egipto, el libro de los muertos, donde se cuentan, entre otras cosas, las técnicas para embalsamar cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta gente son los hebreos, no van a causar un colapso económico. Además, muchas de las celebraciones de los egipcios son celebraciones de días y días. O sea, ya los egipcios tenían fiestas y carnavales que duraban 1 semana, 2 semanas, muchos días. O sea, la propuesta de Moisés, los que somos creyentes decimos Dios estaba obrando ahí. La propuesta de Moisés es sumamente inteligente, porque lo que le está diciendo al faraón es: tu país no se va a caer. No puedes alegar que va a haber un desastre económico, pero yo quiero que mi pueblo se acuerde quién es Dios. Y eso sí no puede, faraón. ¿Por qué? Una vez más, el tema no es económico. ¿Por qué no puede admitirlo faraón? Por las 2 frases que ustedes ya han puesto en sus apuntes. Porque los egipcios administraban la vida y ya empezaron a administrar la muerte. Y el que administra la vida y administra la muerte, ¿quién es? Dios. Entonces, la epopeya del Éxodo es una epopeya religiosa. Y la gran pregunta del Éxodo es exactamente esa: ¿quién es Dios? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios dueño de la vida y de la muerte? ¿Cuál es el Dios dueño de la vida y de la muerte? ¿Es Faraón? Faraón tiene derecho a decidir cuándo nos trata como un rebaño al que ordeña puntualmente, o cuándo fuerza la mezcla étnica. Las cuentas de Faraón o de los sacerdotes consejeros de Faraón asombran por la frialdad y cálculo. De aquí a 15 años todas esas chicas israelitas no tendrán con quién casarse. De aquí a 15 años esas chicas están uniéndose a nuestros egipcios como esposas, concubinas, segundas esposas, prostitutas, lo que sea. Y empieza el declinar étnico. Era un plan que, de haberse cumplido, si tú lo analizas bien, si tú miras las cifras, ese plan requería por lo menos 50, 80 años. O sea que ya Faraón estaba pensando para después de su muerte, porque para ellos Egipto es eterno. Ya llevamos 2000 años. Ya lo que sigue de ahí en adelante se da por descontado. Entonces el conflicto, amados hermanos, el conflicto es ese. El conflicto es ese, el conflicto es religioso. El conflicto es quién es Dios, quién es el que administra la vida. Y lo que le dice Moisés es: queremos recordar quién es nuestro Dios. Y la respuesta de Faraón es: ustedes no pueden recordar quién es Dios. Es un problema de memoria. Es un problema de palabra, es un problema de encuentro. Ustedes no pueden recordar quién es su Dios. En otros contextos yo utilizo mucho la expresión la rueda, ¿no? La rueda del producir, consumir y entretenerse, que es la rueda que han utilizado todos los imperios de este mundo para tener esclavos felices. Para quienes toman apuntes, esa frase se la recomiendo.
el recurso preferido de los imperios para tener esclavos felices es la rueda del producir, consumir y entretenerse. Amigos, ¿y eso vale para nuestra época? Claro, así vive la gente hoy. Producir, reventados de estrés, consumir, comprando lo último, así no lo necesite, y entretenerse, dedicados al placer en sus formas más intensas, extremas. Todos los imperios de esta tierra nos han puesto cadenas que llevan esas tres palabras. Le ponen un grillete: producir, consumir y entretenerse. Y lo que le está diciendo Moisés al faraón es: queremos salirnos de ese grillete y queremos recordar quién es Dios. Y faraón no puede con la memoria, lo cual es muy profundo. Faraón no quiere que haya ninguna palabra que compita con su palabra. ¿Si te das cuenta cómo toma una posición divina? Ninguna palabra puede competir con la mía. No, señor. Mi palabra y no más. Y entonces toma una primera decisión brutal. Ustedes eran un rebaño al cual nosotros le dábamos la paja para hacer los adobes. Lo cual, entre otras cosas, es una demostración de que la situación de los israelitas en Egipto no era una situación desesperada desde el punto de vista económico. Les daban los insumos para trabajar. Cuando Moisés dice: queremos encontrar la palabra de Yahvé, palabra de Yahvé. Si usted quiere encontrarse con una palabra distinta de mi palabra, así no va a ser, no va a suceder. Dicen los españoles: va a ser que no. No, eso no va a ser. Y entonces Faraón resuelve el problema, o quiere resolver el problema, ¿a base de qué? A base de quitarle tiempo a ellos. Ustedes son unos holgazanes, les dice, ¿no? Ustedes son unos holgazanes, por eso pierden tanto tiempo. Entonces Faraón cree que aumentando el estrés, llenándoles más la agenda, les va a sacar de la cabeza el recuerdo del Dios vivo, porque él quiere seguir administrando la vida y la muerte de los hebreos. Entonces, toda esta historia, ¿qué nos demuestra? Toda esta historia nos demuestra cómo Israel se da cuenta de que hay uno, que es el faraón, que pretende disponer de vida y muerte, y cómo hay uno, que es faraón, que pretende ser Dios. Entonces fíjate que la divinidad está asociada por quien es dueño de la vida y de la muerte. Por eso la primera escala dentro de nuestro recorrido, nuestra primera estación en este recorrido, pasa por Egipto, porque es necesaria esa afirmación. Hay que saber quiénes son o quién es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? Eso hay que saberlo, eso no puede ser de otro modo. ¿En qué termina esa historia? Esa historia termina en que, si ustedes observan, Dios empieza a manifestar a través de Moisés quién es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Tú de qué te alimentas? ¿Cuál es tu orgullo, Egipto? ¿El trigo? ¿Qué tal una plaga de langostas que te acabe con el trigo? Si ustedes observan cada una de las plagas, lo que está demostrando es: tú no eres el Señor, faraón. Y sobre todo y en concreto, tú no eres el Señor de la vida y de la muerte. Tú pretendes matar a mis hijos. Voy a matar a tu hijo. Y muere el primogénito. A ver, ¿qué es lo grave de la muerte del primogénito? Ya les dije antes, los planes de Faraón no eran planes para 3 meses, ni eran planes para 4 años. Él estaba haciendo planes para 50, 80, 100 años adelante. Él estaba haciendo planes ¿para quién? Para su hijo, para su primogénito. ¿Dónde quedan tus planes ahora? ¿Dónde quedan tus planes?
Por supuesto, ya me imagino los enemigos de la Biblia diciendo, pero ¿qué clase de Dios es ese? Un Dios vengativo, un Dios terrible. Esa es otra discusión. Esa es otra conversación. Porque no podemos resolver todos los problemas aquí, pero sobre eso ya hemos escrito y hablado en otros momentos, sobre por qué el Antiguo Testamento parece tan violento. Entonces, segunda estación, el éxodo mismo, ¿qué es? Porque esta fue la discusión con el faraón. El éxodo, ¿qué es? Es una acción que revela. Es decir, en el éxodo aparece el verdadero dueño de la vida y de la muerte es Yahvé. Yahvé es el verdadero dueño de la vida y de la muerte. Y por consiguiente, este es el Dios que hiere y venda la herida, hunde en el abismo y levanta. ¿Dónde aparece eso? Eso aparece sobre todo en el Salmo 93 y en el Cántico de Ana en el primer libro de Samuel. Él es el que hiere y venda la herida. Él es el dueño de la vida y de la muerte. En la liturgia de las horas, en el oficio de difuntos decimos esa, ¿no? Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el que hiere y venda la herida. Él es el que hunde en el abismo y levanta. Ustedes saben que el abismo es una de las traducciones para el Sheol. Entonces el éxodo es una acción que revela. Es Dios el que da la vida y es Dios el que da la muerte. Y Dios da la vida y la muerte manejando, siendo Señor ¿de qué? De lo que nadie más controla. El agua. El agua. ¿De qué dependía Egipto? Del agua. ¿Cómo les llegaba el agua? A través del Nilo. Durante miles de años, las inundaciones del Nilo habían sido la vida de Egipto. El agua solo la controla Dios. Te lo voy a decir de esta manera. Egipto depende del señorío del agua y Dios está por encima del agua. Sobre esto vamos a volver más adelante. Dios es el único que maneja las aguas. Entonces el agua le obedece a Dios. El agua recibe el mandato de Dios, dale vida a los israelitas. Y el agua recibe el mandato de Dios, dale muerte a los egipcios. El agua, que es como una diosa para Egipto. De hecho, pues sabemos que los egipcios eran panteístas. Panteístas no, sino politeístas. Y dentro de sus deidades estaba el Nilo. No cualquier agua. No el agua que tú tienes en un vaso. El Nilo era una deidad. Entonces, el sol y el agua, ¿no? ¿Y te acuerdas que dentro de las plagas hay una que es el sol? Oscuridad. ¿Cuáles son tus dioses más grandes, Egipto? El sol y el agua. Sol y el agua, perfecto. Te vas a quedar sin sol. Tu Dios no es Dios. Te vas a quedar sin tu Dios. Y te vas a quedar sin tu agua. Entonces el agua del Nilo se llena de sangre, se llena de muerte, apesta. Acuérdate que no era un colorante, ¿no? Según la plaga esa, no es que el agua se puso rojita, es que el agua se llenó de sangre, se llenó de muerte. Tus dioses principales son el sol y el agua. Mira que tus dioses no te salvan. O sea, las plagas tienen un significado básicamente teológico. Son proclamaciones de cuál es el Dios verdadero. Tercera estación. Todo esto va muy conectado. Entonces Dios es el Dios vivo. Porque Ra no puede hacer nada. Cuando Moisés dice, va a caer la tiniebla sobre ti. ¿Y dónde queda Ra? Acuérdate que al principio
Los brujos del faraón logran imitar algunas de las cosas que hace Moisés, pero ya no pudieron imitar más. En concreto, ya los sacerdotes estos no pudieron imitar las tinieblas. Como que duró 3 días, esas tinieblas duraron varios días, no podían hacer nada. Entonces, la enseñanza es teológica. Dios es el Dios vivo. Los ídolos de Egipto son mentira y muerte. Los ídolos son muerte, porque los ídolos son mentira. Esa es la tercera estación. Mientras tanto, Dios es el Dios vivo, y Dios es el Dios que da la vida. ¿Cómo da la vida? Hace caer codornices sobre el campamento israelita. ¿Cómo da la vida? Se produce esta secreción extraña llamada maná, de la cual se puede hacer una especie de pan, en abundancia suficiente para alimentar a centenares, a miles de personas. ¿Cómo da la vida? Hace brotar agua de la roca. Entonces toda la enseñanza del desierto es: yo no solo soy el Dios vivo, sino que yo soy el Dios que da la vida. Cuarto, Dios es el Señor de la naturaleza, que no resiste a su mandato. Otra de las deidades importantísimas en Egipto, ¿cuál era? La serpiente. La cantidad de veces que aparecen las serpientes representadas en los jeroglíficos egipcios. Una plaga de serpientes ataca a los israelitas. Y Dios, mostrando una serpiente vencida, vence a las serpientes. Eso está en el libro de los Números, el famoso estandarte con la serpiente de bronce. Dios es Señor de la naturaleza, entonces, es Señor de las aguas, es Señor de la luz. Hay una expresión que se repite varias veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que son los temblores. Acuérdate cuando los israelitas, cuando la asamblea entera de los israelitas se reúne en torno al monte Horeb, lo que sucede es que se sacude, tiembla. ¿Qué significan esos temblores? Hay que ver el libro de Job. Y se vieron los cimientos de la tierra. Es decir, de Dios son los cimientos de la tierra. Entonces fíjate cómo va apareciendo esto. Dios es Señor de todo cuanto existe. Ahí es donde ellos lo van experimentando. Estamos muertos de sed y brota agua de una roca. Hemos renegado contra Dios, nos castigan las serpientes, pero Dios muestra una serpiente vencida y con ella hace inofensivo el veneno de la serpiente. Demos un paso más, paso quinto. El paso quinto es muy importante porque tiene que ver con la primera de las dos frases que tenemos aquí. El paso quinto es: también la muerte es sierva de Dios. Bueno, ya eso aparecía desde el Éxodo. Porque fíjate que la sangre del Nilo es un mensaje de muerte. Fíjate que la muerte de los primogénitos pues es muerte. La muerte cruzando el Mar Rojo, los egipcios, es un mensaje de muerte. O sea, la muerte le obedece a Dios. Si la muerte le obedece a Dios, la muerte no tiene la última palabra. Pero el libro de los Jueces lo dice de una manera impresionante. Por favor, leer los capítulos 1 y 2 del libro de los Jueces para encontrarse una síntesis de lo que sucedió en aquella época, y ustedes van a ver que una vez por lo menos, no sé si 2, aparece esta frase: y cuando los hacía morir lo buscaban. Es decir, que la muerte está en manos de Dios y la muerte sirve a Dios. Para nosotros, la muerte es el final. En manos de Dios, la muerte es como una criatura más que tiene que obedecerle. Como le obedece el sol,
como le obedece el agua, como le obedecen las serpientes, como le obedece el maná. La muerte es como una criatura más y tiene que obedecerle y le obedece. ¿Y de qué muerte estamos hablando ahí? No es la muerte de mis ideales, no es la muerte de mis sueños, no es la muerte de mis proyectos, no es la muerte de mi conocimiento, es mi muerte. Es mi muerte, es el morir. Es que me acabé, es que se acabó. Y esa muerte obedece al designio de Dios. Y sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Dice con respecto a los incrédulos, a los que no pusieron su fe en Dios. Por eso, a la tierra prometida solo va a entrar Josué, Caleb, no me acuerdo quién más. Bueno, Josué y su familia, Caleb, creo. No entra más. O sea que los que salieron de Egipto no entraron. No llegaron a la tierra prometida. Y no entraron en la tierra prometida porque no creyeron. Entonces, si no creéis, dice Isaías, si no creéis, no subsistiréis. Es la fe la que da la vida. El justo vivirá por la fe. El que tiene fe conservará la vida. El que pierde la fe está sujeto a la maldición del Salmo 95. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Entonces la muerte es servicio para Dios. Para nosotros la muerte es un límite, no para Dios. Esta enseñanza es clave, es absolutamente clave, porque es la que va a introducir de lleno la idea de que Dios puede superar también a la muerte. Punto número 6. Recuerden dos famosos milagros, uno de Elías y otro de Eliseo. El milagro de Elías es el de la viuda de Sarepta. Esa viuda, ¿qué estaba haciendo? Muriendo. Acuérdate que el profeta le dice a la viuda, prepárame un pan. El profeta está muerto de hambre. Prepárame un pan. Y responde ella, por la vida del Señor tu Dios, solo queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Y yo estaba preparando un pan para mi hijo y para mí. Y suelta esta frase, que el día que uno está fervoroso lo hace llorar. Pero como ese día no es hoy, entonces usted oye eso tranquilo, no llora. He aquí la frase que dice esta mujer. Estaba preparando un pan para mi hijo y para mí. Lo comeremos y moriremos. Realmente ella está al borde mismo. Ella está al borde. Es decir, la muerte ya tiene sus garras en el corazón de ella. Aquí no hay más que hacer. Nos comemos esto y de ahí en adelante morir. Así dice el Señor, responde Elías. No se va a agotar la harina, no se va a acabar el aceite. O sea, fíjate que ella está ante la muerte. ¿Y qué le pide él a ella? Cree. ¿Y cómo le pide que crea? ¿Cómo le pide? ¿Ah? Dígalo. Dame lo que tienes, dame el pan. Ese que tenías, ese que es tu único pan, dámelo. Que no se va a acabar la harina. O sea, tú imagínate el nivel de fe que hay que tener ahí. Porque esto es lo único que tengo. Se parece a la viuda aquella del templo, ¿no? La que dio las moneditas. Esto es lo único que tengo. Y entonces ella le da el pan y efectivamente no se acabó la harina, no se acabó el aceite, hasta que volvió la lluvia, hasta que hubo cosecha y hasta que ella siguió viviendo. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la vida? El dueño de la vida es Dios. Es Dios el que ante el borde de la muerte dice no. No. Eso hizo Elías. El caso de Eliseo es con el hijo de otra viuda.
esta mujer le dice entre lamentos e improperios al profeta: ¿para qué viniste a mi casa? Algunos dicen que es la misma viuda, ¿no? ¿Para qué viniste a mi casa?, le dice la viuda al profeta Eliseo. ¿Para qué viniste a mi casa? ¿Para que salieran a luz todos mis pecados con la muerte de mi hijo? ¿Para eso viniste a mi casa? Eliseo no le dice nada, no discute con ella, no discute con el dolor que le destroza el alma a esa pobre mujer. Él no discute. ¿Qué hace? Entra a la habitación donde está el cadáver, se tiende encima del niño y de su vida le da vida a él, al niño, y se lo devuelve. Aquí está tu hijo. Es la primera vez que aparece en la Sagrada Escritura esto, porque ya ese niño sí estaba muerto. Ya ese sí estaba muerto. O sea, no es solo que la muerte se ve obligada a servir al plan de Dios. No es solo que Dios retrasa la muerte, no es solo que Dios evita la muerte, es que Dios vence literalmente a la muerte. Y eso es lo que sucede en el caso de la viuda de Eliseo. La viuda a la que Eliseo le hace este milagro. Pero a pesar de esos grandes profetas, el pueblo se va apartando de Dios. El pueblo va poniendo su seguridad en otras cosas. El pueblo se empieza a sentirse seguro. El pueblo cambia la fe, que es algo que acontece en el corazón, lo cambia por una certeza exterior. ¿Cuál era la certeza exterior para ellos? A ver, lectores de la Biblia, ¿cuál era? ¿Qué sería? La certeza exterior para ellos, la certeza de que eso no nos puede pasar nada. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabían ellos que Dios estaba con ellos? Porque cumplieron. Tan graves estos estudiantes de Biblia, Dios mío. Y ahora para publicar esto en internet, que la gente sepa el estado lamentable de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Por el templo. Por el templo, porque el templo es el lugar de la vivienda de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser que nos van a destruir? Tenemos ahí la casa del patrón. ¿Qué nos podrá pasar? Dios no va a dejar que le dañen su casa. No va a dejar. O sea, ellos trataron a Dios como un narco. Dios es el patrón. Eso el patrón no deja que le toquen ni sus carros, ni sus mujeres, ni su casa. Eso. El hombre se delica. Se delica. Él no va a dejar que le dañen su casa. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Cuando ustedes les pregunten, pero estas cosas hay que saberlas, hay que leer Biblia, hay que estudiar. Yo no sé qué se la pasan haciendo. Mire, cuando ustedes le pregunten, ¿y por qué los israelitas se sentían seguros? La respuesta correcta es: porque ellos veían a Dios como un narco. Lo veían como el patrón. Eso Dios no va a dejar que acaben con esto. Y como Dios no va a dejar que acaben con esto, no importa cómo celebremos el culto. Recuérdese que contemporáneo de Jeremías, ¿cuál es el lamento de Jeremías? Dejen de estar diciendo, es el templo del Señor, es el templo del Señor. Dejen de creer en narcotraficantes, dice Jeremías. Bueno, parecido, no dice exactamente eso, pero parecido. Dejen de creer en narcotraficantes. De la misma época es Ezequiel. Acuérdese usted que tanto Isaías como Jeremías como Ezequiel eran de familia sacerdotal. Este dato es importante porque casi siempre que uno habla de sacerdotes habla mal en la Biblia. La corrupción de los sacerdotes. Los sumos sacerdotes en el tiempo de Cristo. Pero Jeremías era de los sacerdotes de Anatot. Ezequiel era de familia sacerdotal. Isaías era de familia sacerdotal y real. Él era primo de uno de los reyes, no de Ahaz, sino del anterior, Osías, como que se llamaba. Él era primo, él era de familia real y sacerdotal. Entonces Ezequiel era de familia sacerdotal. Y Ezequiel, siendo un muchacho, siendo un joven,
tiene acceso a las dependencias del templo, no a todo, porque él no podía entrar al Santo de los Santos, eso lo tenemos claro, pero él se movía por todos esos lugares internos, y él se da cuenta que los sacerdotes allá en el altar gigantesco de bronce que hizo Salomón ofrecían los sacrificios. Bueno, terminaba la ceremonia, regresaban a sus sacristías y entonces empezaban a jugar astrología y empezaban a adivinar el futuro mirando estrellas. Ese fue el dolor más grande que tuvo Ezequiel. Ezequiel se sintió morir cuando se dio cuenta que los mismos sacerdotes que ofrecían el sacrificio a Yahvé no creían en nada de eso y no tenían fe en eso. Ellos creían era en los cultos nuevos que habían llegado de Zoroastro y de todas estas cosas, y ellos miraban. El libro de Job hace alusión también a esa situación. Hacían invocaciones a las estrellas. ¿Quién sabe cómo serían esos cultos? Además es peligroso volverse uno muy curioso de estas cosas. Pero parece constar que con susurros y cantos llamaban a las estrellas para que les sirvieran. Pura astrología, pura astrología. Entonces Ezequiel se da cuenta de la traición brutal, pero estos tipos se sentían seguros, porque ellos tenían la fe tipo narcotraficante, ¿no ve que eran así? Entonces, ¿cuál fue el problema de los israelitas? Que se volvieron traquetos. Y la fe que ellos tenían era esa: no, el patrón no va a dejar acabar la casa. Que ofrezcamos bien o mal el sacrificio, con mucho fervor, con muchos cantos. No, ya somos expertos en eso, hacemos unas ceremonias solemnes, cantamos en varios idiomas. Hay que tener mucho cuidado con esos cantos en varios idiomas. Pero el corazón lejos, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el lamento de los profetas. Sin embargo, ellos tenían su fe narco. Dios no va a dejar acabar su casa. Hasta que a Jeremías se le revienta el alma y él dice que no va a dejar acabar su casa. ¿Y acaso es que Dios necesita esta casa? ¿Acaso es que Dios es como ustedes? Que si usted se queda sin casa le toca conseguirse otra. ¿Usted no cree que Dios habita en el cielo? El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego los espanta con ira. ¿Ah? ¿Usted no cree que Dios tiene su casa? Esta casa no es para que Él viva. Esta casa es un recuerdo de que Él vive. Escriba esa frase, por favor. El templo no es para que Dios viva, es un recuerdo de que Él es el Dios vivo. Esa es la predicación de Jeremías. Eso es muy importante, ese dato de Jeremías. La casa no es para que Dios viva. Cuando usted dice que la casa es para que Dios viva, usted trata a Dios como el patrón, como un narco. No, la casa no es para eso. La casa es un recordatorio. Esto evoca, acuérdese, hombre, lo que le dijo Dios a Moisés. Construirás según el modelo que pudiste ver. O sea, la verdadera casa fue la que vio Moisés en su contemplación, en su corazón enamorado, en su altísima oración. Esa es la casa verdadera de Dios. Eso es descubrir al Dios vivo. Pero Dios le dice, así, eso que tú viste, eso maravilloso que tú viste, que luego Santa Teresa de Jesús va a llamar el castillo, ¿no? Eso maravilloso que tú viste, ahora hazlo. Entonces empieza Moisés ahí a juntar unas pieles, unos palos, un no sé qué, a tratar de imitar lo que vio en el cielo. Pobrecito, a mí me da pesar Moisés. Luego Salomón también tiene una experiencia semejante. Por favor, leer el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Fíjese la experiencia de Salomón. Si tú no cabes en los cielos de los cielos, ¿es que vas a caber en esta casa? Ay, Señor, yo solo te pido, escucha a tu pueblo cuando venga aquí. Esta casita es para que nos reunamos nosotros. Tú eres más grande. Lea Isaías capítulo 6. Todo el templo de Jerusalén queda lleno con el dobladillo,
con el dobladillo de la túnica del Señor. El Señor no cabe en el templo. Entonces, ¿qué sucede? Prueba el sabor de la muerte. Usted creyó que el asunto era simplemente cumplir unos ritos. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? ¿Es que acaso esos toros son para mí, dice Dios? ¿Es que acaso esa casa es para mí? ¿Usted no se da cuenta que ofrecer sacrificios le sirve a usted? ¿Y usted no se da cuenta que tener esa casa le sirve a usted para que tenga un lugar donde recogerse y para que se acuerde que yo soy el Dios vivo? ¿No ha entendido eso? Pedazo de torpe, ¿no ha entendido para qué son los sacrificios y para qué es la casa? Pues se van a quedar sin casa, dijo Jeremías. El día que él dijo se van a quedar sin casa, ese día los sacerdotes dijeron, no, esto ya no se puede aguantar. O sea, loco sí, pero todos los días tampoco. Entonces fueron donde el rey. El rey era una marioneta en manos de ellos. ¿No ve que él mismo lo dice? Nada puede el rey contra ustedes. Oiga, qué estado tan degradado y tan lamentable al que llegó ese pueblo. Entonces le dijeron, vamos a eliminar a Jeremías. ¿Y qué van a hacer? El rey se da cuenta que van a cometer un crimen. ¿Y qué van a hacer? Él no quiere que lo maten, él no quiere que derramen sangre porque se da cuenta que es sangre inocente. Entonces estos encuentran una solución para torturarlo sin derramar sangre. Échenlo en un pozo sin agua. Y entonces lo bajan a ese pozo. Pero ese mismo día por la tarde otros piadosos y creyentes en Dios van donde el rey y le dicen, no haga eso, no lo mate así. Entonces lo mandó sacar. Sacaron a Jeremías del pozo. Pero el corazón del pueblo ya estaba lejos de Dios hacía rato. Entonces, ¿qué pasó? El destierro. Por favor, leer segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, me parece que es ese. Lo leímos hace poco, fue la primera lectura, ¿sabe cuándo? El domingo pasado. Uy, la traducción que tiene la Biblia de Jerusalén. El día que uno está fervoroso, uno llora. Lo que pasa es que sin fervor sí es muy difícil estudiar teología. Porque lo que dice la traducción, y qué tal que yo lo encuentre aquí rápido, lo que dice esa traducción es impresionante. La traducción esta de la liturgia no es tan bonita, ¿sabe? La que salió por lo menos, la que salió aquí en Colombia a mí no me pareció tan bonita. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Sedecías, ese fue el nombre del último rey al que le tocó el destierro. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Segundo Crónicas 11. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. Yo no me puedo imaginar la vehemencia con la que Jeremías le hablaba a Sedecías. Hombre, no haga eso, estamos al borde, no haga eso. Le hablaba Jeremías a Sedecías. Pero es que Sedecías oía también a los falsos profetas. Y los falsos profetas le decían, tranquilo hermano, nada de nervios. Incluso llegó Nabucodonosor, es que Nabucodonosor hizo 2 entradas en Jerusalén. La primera vez lo que hizo fue robarse lo de oro, ¿no? Robarse el ajuar del templo. Y ya está pasando eso, estaba al borde de caer Jerusalén. Es que yo no me imagino lo que sufrió Jeremías. Eso sí, no, parece espantoso. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar por Dios. Endureció su servicio, obstinó en su corazón en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Segunda Crónicas 36, 14. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Yahvé. Acuérdese que practicaban astrología en el templo. Utilizaban las ventanas del templo para llamar a las estrellas del cielo. Yahvé, el Dios de sus padres. Estoy leyendo el versículo 15. El Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. ¿Se dio cuenta de la palabra que utilizó la Biblia? Tenía compasión de su morada.
No es disfrutaba su morada como un narcotraficante. Tenía compasión de su morada. ¿Qué significa esa frase? Hay que pedir por favor inteligencia al Espíritu Santo. ¿Qué significa esa frase? Tenía compasión de su morada. Hombre, que la morada de Dios era la señal de su presencia. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras. Para mí este es el versículo más triste de todo el Antiguo Testamento. Se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras, se mofaron de sus profetas, hasta tal punto que subió la ira de Yahvé contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. ¿Por qué dice este servidor de ustedes? ¿Por qué digo yo que es el versículo más triste de toda la... No, de toda la Biblia no, porque toda la Biblia es la muerte de Cristo. Del Antiguo Testamento, porque dice aquí, hasta que ya no hubo remedio. Es decir, el pecado de los hombres agotó a un Dios infinito. Logramos agotar el infinito de Dios. Logramos agotar el infinito de Dios. Entonces viene el sabor de la muerte. Hay un libro, que es el libro de las Lamentaciones, tiene 5 capítulos, que trae a qué sabe la muerte. Uno no tiene que morir para saber a qué sabe la muerte. Hay que leer el libro de las Lamentaciones, 5 capítulos. Un libro sumamente, pues como su nombre ya lo indica. Es muy triste eso. Pero Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y con la muerte, que va a ser el destierro, pues aparte de todos los que murieron en Jerusalén, porque es que hubo gente que murió de hambre, hubo niños que fueron asesinados por sus mamás, las cuales cometieron canibalismo, se comieron a sus propios hijos. Eso está en la Biblia, en el libro de las Lamentaciones. Ese fue el nivel de tragedia. Ese es el sabor de la muerte. ¿Y qué pasó? Pasó que estos murieron y otros se fueron al destierro. Y el destierro parecía el final. Si usted mira la ida al destierro, es un antiéxodo. La ida al destierro, el exilio es un antiéxodo. Como quien dice, es la devolución del éxodo. Como si Dios se desdijera. ¿Cuándo sucedió el destierro? Siglo VI antes de Cristo. ¿Cuándo sucedió el éxodo? Siglo XIII antes de Cristo. 7 siglos después del éxodo sucede el antiéxodo. ¿Y el antiéxodo qué es? La venganza rabiosa del demonio contra el pueblo que Dios escogió. Entonces, en ese momento en el que la mamá decide, yo no aguanto ya más esto, yo voy a matar a este hijo, y lo mata, y luego lo cocina y se lo come. En ese momento el demonio está tomando su venganza. Ustedes mataron a los hijos de los egipcios, ahora ustedes mismos tienen que matar y comerse sus propios hijos. Y así se van para el destierro, con el recuerdo de todo eso que hemos dicho. Así salieron para el destierro. Muchísimos murieron por el camino. Además, ¿qué les tocaba hacer en Babilonia? En Babilonia les asignaron por allá un barrio y ellos volvieron a hacer lo que eran en Egipto. Trabajadores, esclavos. Algunos dicen, es una teoría que no tiene comprobación definitiva, algunos dicen que los israelitas fueron los que ayudaron a hacer esta obra famosa de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. O sea que los caldeos, que eran el imperio que tenía su capital en Babilonia, pusieron a los hebreos: hazme templos para los ídolos, hazme jardines para los ídolos. Además hay una cosa muy triste, por lo menos para los que tenemos algo de sensibilidad bíblica. ¿Sabe usted, querido amigo, que los jardines de Babilonia fueron la obra hidráulica más grande de todo el mundo antiguo? O sea, los jardines de Babilonia son el dominio del agua. ¿Y quién es el que dominaba el agua? Yahvé.
nosotros dominamos el agua, dicen los caldeos, y los ponemos a ustedes a que hagan nuestros jardines. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Allí los que nos deportaron nos invitaban a divertirlos. Nuestros opresores nos decían: cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. Que se me pegue la lengua al paladar si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Dice ese salmo precioso, que es el salmo del destierro. Y durante 70 años, oiga, qué hombre impresionante es Jeremías. A mí Jeremías me hace temblar. Acuérdese lo que dijo Jeremías, ¿no? Ustedes tendrán que salir. Y van a salir, ¿sabe para qué? Oiga esta frase: para que la tierra tenga sus sábados. Eso se leyó el domingo pasado. Para que la tierra tenga sus sábados. Eso me parece tan terrible, qué palabra, ¿no? Porque ¿sabe lo que eso significa? Es que el mundo ya no lo aguanta a usted. Para que el mundo descanse de usted, Dios se lo va a llevar de aquí. Y la tierra, esa tierra donde usted está, va a descansar cuando usted se vaya. Y se cumplió. 70 años duraron estos en Babilonia. Cuando viene el decreto de Ciro, rey de Persia. Ciro había vencido ¿a quiénes? A los caldeos. Ciro era persa, Ciro venció a los caldeos. ¿Cuándo los venció? A finales del siglo VI. Los caldeos tenían todo su orgullo en su ciudad de Babilonia. Bonita tenían su ciudad. ¿Qué dice Ciro? Yo no quiero una ciudad bonita de los caldeos. Yo quiero una ciudad humillada. Quiero una ciudad destruida. Oiga, ¿y esa gente que está ahí, para qué está ahí, esos judíos? Es que eso los trajo Nabucodonosor. ¿Para qué los trajo? Para hacer bonita la ciudad. Sáquenlos de ahí. Así volvieron a Jerusalén. Sáquenlos de ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacemos dándole grandeza a Babilonia? Sáquenlos de ahí. La que tiene que florecer es Persépolis, que era la capital del imperio persa. Saque a esos judíos, devuélvalos a su tierra. Luego viene la lectura teológica, ¿no? La lectura teológica, ¿cuál es? La lectura teológica es que Dios le dijo a Ciro: quiero hacerme un templo para todas las naciones. Bueno, esa es una lectura así embellecida, ¿no? Pero la realidad histórica es, digamos, histórica en términos de los acontecimientos, fue esa. Y llega la noticia: devuélvanse. Pero Ciro no quería que fracasara ese retorno. Entonces Ciro les da provisiones para el viaje. Acuérdense dónde queda Babilonia y dónde queda Jerusalén. Entonces Ciro les da provisiones para el viaje. Entonces ese viene a ser como un segundo éxodo. El retorno del destierro es una renovación del éxodo. El retorno del destierro es una renovación del éxodo. ¿Y qué es una renovación del éxodo? ¿Eso cómo se llama? Resurrección. Hemos resucitado. Hemos resucitado. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. Nehemías capítulo 8. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis luto ni lloréis. El Señor se alegra de veros fuertes. Esa es la traducción más correcta. La que suele leerse en la liturgia de Nehemías capítulo 8 es: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es una traducción ambigua esa. Es más claro lo que acabo de decir antes. El Señor se alegra de veros fuertes. Entonces viene una nueva alegría. ¿Eso qué significa? Hemos resucitado. Hemos resucitado. ¿Terminan ahí los dolores del pueblo? No. Los dolores del pueblo siguen porque Dios... Entonces el capítulo 7 era el destierro. El capítulo 8 es: Dios da vida a los huesos secos.
Ezequiel capítulo 37, ¿no? Dios da vida a los huesos secos. Dios es capaz de resucitar a su pueblo. Capítulo 9. Capítulo 9. En Babilonia se ponen por escrito muchas antiguas tradiciones. Los autores coinciden en decir que el Pentateuco tuvo como lugar final de redacción el destierro. Ahí fue donde se redactó el Pentateuco. Y ahí se recogen antiguos recuerdos. Recuerdos de 3 hombres cuyas tumbas nunca se encontraron. ¿Cuáles son los 3 hombres del Antiguo Testamento cuyas tumbas nunca se encontraron? Todo buen cristiano debería saberlo. Un estudiante de teología tendría que tener eso claro, absolutamente claro. 3 personas cuyas tumbas no se encontraron. Son ellos. Primero, Enoc. Segundo, Elías. No, en orden, por favor. Primero Enoc, segundo Moisés, tercero Elías. ¿Por qué eso se vuelve importante? Cuando escriben el Pentateuco, cuando recogen estos recuerdos, ¿por qué eso se vuelve importante? Porque eso hace suponer que Dios puede tener una victoria, oiga esta expresión, este adjetivo, una victoria definitiva sobre la muerte. La tumba de Moisés nunca se encontró, la tumba de Enoc nunca se encontró, el Señor se lo llevó y no volvieron a saber de él, dice el libro del Génesis. ¿Dónde se escribió eso? En Babilonia. El Señor se lo llevó y no supieron más de él. ¿Eso qué quiere decir? Es como un anticipo de que Dios puede tener un modo de victoria incomprensible para nosotros, pero un modo de victoria definitivo. O sea, lo nuevo que traen Enoc y Elías es que Dios puede tener una victoria, ¿qué? Definitiva. Porque ¿qué se ha buscado más que la tumba de Enoc? Que la tumba de Moisés, que la tumba de Elías. Eso no existe. No existe. Siendo 3 gigantes de la fe. Entonces, en Babilonia surge la convicción de que Dios puede tener una victoria definitiva sobre la muerte. Capítulo 10 y último. Esto estuvo como más largo de lo que pensábamos. Pensemos en el caso de segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Aquellos muchachos que fueron torturados, ¿recuerdan ustedes esa escena espantosa? 7 hijos torturaron y asesinaron delante de una madre y luego la mataron a ella. ¿Qué pasa con la esperanza de ellos? ¿Qué pasa con los justos que mueren sin que se les haga justicia? Entonces, explícitamente aparece en el segundo libro de los Macabeos, tiene que haber una resurrección, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Esto no puede acabar aquí. Y como Dios es Señor de todo cuanto existe, oiga el lenguaje de los muchachos en segundo Macabeos capítulo 7. Cuando le dicen a uno de esos muchachos, sáquenle la lengua y córtensela. Córtenle primero las manos, luego los pies, luego sáquenle los ojos, así lo iban destruyendo, ¿no? Y él, antes de que empezara la tortura, dice, yo de Dios recibí todo esto. Las manos que le van a cortar en unos minutos. Yo de Dios las recibí. Y añade, y de Dios espero recuperarlas. Por eso les repito que es absurdo, pero absurdo de toda absurdidad, si esa palabra existe, hablar de una resurrección en términos de una idea, un proyecto, la causa. No, sea bobo, usted es que no ha leído Biblia. Lea la Sagrada Escritura y pregúntese en tiempo de los Macabeos si ese muchacho, cuando ya se acerca el esclavo con una espada de esas, que viene a eso, a cortarle la mano. Cuando viene y él dice, usted se lleva estas manos, pero yo las voy a recuperar. ¿Estaba pensando en una idea? Estaba pensando en que vamos a que el proyecto Macabeo siga.
No es el proyecto Macabeo, son mis manos son las que voy a recuperar. Y viene un monstruo de esos, torturador. Muchas veces le sacaban los ojos con los pulgares, así estallando el ojo. Viene el torturador a despedazarle los ojos y él dice, con estos ojos voy a ver a Dios. Entonces esa gente no estaba pensando en ideas ni en proyectos. O sea, si vamos a ser serios, hablemos de que estamos haciendo teología, y la teología se hace a partir de la Biblia. Si usted quiere hacer teología a base de lo que diga la ciencia, y a ver si la ciencia demuestra que un ojo puede resucitar, va a estar muy difícil. Pero ese es un tema que tendremos que ver. ¿Cómo se relaciona el tema de la muerte, el tema de la resurrección, la nueva creación? Son temas escatológicos preciosos. Pero por lo pronto lo que nos interesa aquí es recuperar la fe bíblica, mis hermanos. Y la fe bíblica no es ninguna idea, ningún proyecto. Por favor, acuérdense siempre, 2 Macabeos capítulo 7, ¿en qué estaban pensando ellos? Esa gente no estaba pensando en que mi nombre será repetido. Hay una cosa muy curiosa, si ustedes miran ese pasaje, se dan cuenta que no se dice el nombre de nadie. ¿Sí se dieron cuenta? No aparece el nombre de ninguno de los 7 muchachos y no aparece el nombre de la mamá. O sea que esto es lo totalmente contrario a Confucio, ¿no? Confucio era que el nombre sea repetido. No importa mi nombre, yo lo que sé es que yo resucito. Esto que yo entrego por Dios, Dios me lo devuelve. Así se llega a la fe en la resurrección. Nos falta la última pregunta. ¿Y por qué entonces cuando Cristo hablaba de resurrección estos no le entendían? Yo pienso que la explicación más conocida y más sencilla es también la más acertada. Lo que sucede es que los apóstoles tenían una idea muy, ¿cómo se dice?, política, muy nacionalista del reino de Dios. Entonces, dentro de su esquema mental de una victoria política y todas esas cosas, estas ideas de resurrección no entraban. O sea, si Él es un rey victorioso, ¿qué tiene que ver eso con los fracasos de los macabeos? No puede tener nada que ver con eso. De manera que cuando Cristo les habla, estos no quieren entender. No es que no pudieran entender. ¿Tengo alguna demostración para las palabras que estoy diciendo? Sí, Señor, sí la tengo. Juan capítulo 11. ¿Qué dice Juan capítulo 11? Es el pasaje de la resurrección de Lázaro. ¿Recuerda usted el diálogo que tiene Jesús con Marta de Betania? Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Respuesta de ella, sí, yo sé que resucitará en el último día. O sea, se ve que ya era un dato que estaba en el pueblo. Ya era algo con lo que la gente contaba. Resucitará en el último día. Yo sé que resucitará en el último día. Y ahí es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá para siempre. Hermanos, ese es el camino. Una síntesis, pues. Fíjate cómo desde el Éxodo viene todo un camino hasta llegar a afirmar, Dios va a vencer a la muerte. Y la va a vencer para siempre. Y la va a vencer en todo lo que yo soy. O como dice aquí, Dios vencerá todo lo que es muerte en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.